la crucifixión de Cristo. Cristo fue crucificado el año 32 después de Cristo, o el año 33 después de Cristo. No hay exactamente el año, pero la crucifixión es descrita por los 4 evangelios claramente, de una manera muy hermosa. Y para ver toda la crucifixión hay que comparar los 4 evangelios. Fue profetizado por los profetas. Los escritores del Nuevo Testamento lo confirmaron y hablaron ampliamente de la crucifixión. Aún escritores y historiadores no cristianos lo atestiguan. Como el historiador romano Tacitus del primer siglo, él habló de Ponce Pilato entregando a Jesús. También Josefas, un historiador judío del tiempo de Cristo, también habló de Jesús habiendo sido crucificado. Después que Pilato entregó a Cristo, lo llevaron a ser azotado. Ahora, vemos a veces cuadros de Jesús en la cruz. No muestran, hermanos, realmente lo que físicamente Jesús sufrió. Lo azotaron soldados a dejarlo sangriento. Dice la Biblia que aún no se reconocía su cuerpo de ser de un hombre. Luego que lo azotaron, fue llevado al pretorio, juzgado de los romanos, y allí, ponte a pensar nada más, allí a Jesús lo desnudaron. Lo vistieron de púrpura, escarlata, y allí tomaron una corona tejida de espinas y se la colocaron sobre su cabeza. Lo mofaban, diciendo: salve, Rey de los judíos. Dice la Biblia que con una caña le golpeaban la cabeza y le escupían en su rostro. Y se ponían de rodillas y hacían reverencia en burla y en mofa de Jesús. Después lo volvieron a desnudar. Le pusieron su propia ropa y lo sacaron, él cargando su cruz, yendo a Gólgota, una montaña afuera de Jerusalén. La hemos visto, es algo muy impactante, que sí tiene la forma de una calavera. Allí le obligaron, yendo hacia Gólgota, obligaron a un hombre, Simón, a cargar su cruz. Si tú recuerdas, en Getsemaní estuvo toda la noche en agonía, aún sudando con gotas de sangre. No había dormido toda la noche. Lo azotaron los romanos sin misericordia, y luego cargaba su cruz. Jesús era 100% hombre, hermanos. Ya no pudo él, y obligaron a un hombre llamado Simón a cargar su cruz, siguiendo tras Jesús, Jesús yendo al lugar donde le crucificaron. Llegando a Gólgota, ahí le ofrecieron vinagre mezclado con vino, era para calmar el dolor, pero Jesús no se lo quiso tomar. A las 9 de la mañana a Jesús lo pusieron sobre una cruz, lo acostaban sobre la cruz, tomaban martillo y clavos grandes, gruesos, y los traspasaban sus manos y sus pies, y luego lo subían en esta manera y bajaban la cruz, deslocando mucho de sus huesos. Ahí lo crucificaron junto a dos malhechores. Jesús clamaba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego, sobre la cruz, los romanos escribían una placa allí declarando las razones de por qué la persona estaba siendo crucificada. Y como no hubo razón, no hubo ni un motivo legal para crucificarlo, Pilato mandó escribir una leyenda que decía: este es Jesús, Rey de los judíos. Los soldados repartían sus vestidos. El pueblo miraba de lejos
Los gobernantes se burlaban y decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Cuando Jesús, colgado en una cruz, vio a Juan y vio a María, su mujer, su mamá, dijo: mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Luego, esto pasó en las primeras 3 horas de la crucifixión. Luego el malhechor se arrepiente. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eran como a las 12 del día, era mediodía, y un eclipse, hermanos, y vino unas tinieblas que cubrieron toda la tierra. Las tinieblas, hermanos, duraron 3 horas. Durante ese tiempo Jesús dijo: tengo sed. Luego Jesús, ya hacia el final de esas 3 horas, unas 3 horas, Jesús clama a gran voz: Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego Jesús clama al final: consumado es. Consumado es. Pagó, terminó pagando por nuestros pecados. Luego Jesús clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró y murió. Cuando eso sucedió, dice la Biblia que en el templo, allí en la ciudad de Jerusalén, el velo del templo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, dice la palabra de Dios que se rasgó de arriba hacia abajo. Qué significativo, hermanos, porque ese lugar santísimo era el lugar donde una vez al año el sacerdote entraba para expiar por los pecados del pueblo, para perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. Pero qué significativo que en ese momento fue rasgado divinamente de arriba hacia abajo, porque los pecados del pueblo, los pecados del mundo habían sido pagados. Luego la tierra tembló, las rocas se partieron. Dice la Biblia que allí en Jerusalén se abrieron sepulcros, y muchos de los santos, dice la Biblia, que resucitaron y luego aparecieron algunos. El centurión que fue encargado de guiar a los soldados a crucificar a Cristo estaba enfrente de la cruz, y después de haber oído todo lo que oyó, después de haber visto todo lo que vio, él dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Como era la tarde de la celebración, ese día de la Pascua, los judíos pidieron a Pilato que les permitiera quebrar las piernas de los malhechores y de Jesús, porque a veces duraban 2-3 días en la cruz y morían asfixiados. Le quebraron las piernas a los 2 malhechores, pero Jesús estaba muerto. Conforme a las Escrituras, un hueso de su cuerpo fue quebrado. Luego un soldado romano se acercó a Jesús, asegurándose que estaba muerto, y con una lanza abrió el costado de Jesús, y salió sangre mezclada con agua. Hubo ruptura cardiovascular. José de Arimatea, un discípulo que era un discípulo secreto, y esos discípulos no deben de ser, pero eran secretos, discípulos de Cristo. Y Nicodemo, el que había ido de noche a pedir a Jesucristo sobre el nacimiento nuevo, tomaron el cuerpo de Jesús, lo pidieron y lo sepultaron en un huerto. Y hemos estado en ese huerto, un huerto pegado a Gólgota. De hecho, del huerto se ve Gólgota. Allí en ese huerto de José de Arimatea, que era un hombre muy rico, allí incrustado en una montaña, está la tumba. Y qué hermoso de entrar a esa tumba y ver que esa tumba está vacía. Cristo fue puesto allí 3 días y 3 noches. Y la próxima semana vamos a hablar de la resurrección.